Hombres fieles de Dios empezaron a escribir la Biblia hace unos 3500 años. Es en realidad una colección de libros proféticos, historia escrita por anticipado. Pero, ¿es confiable? ¿Y cómo puede ayudarnos hoy? Para saberlo, examinemos algunas profecías que se hallan en la Biblia. Por ejemplo, hace 2600 años el escritor bíblico Daniel vio en un sueño el ascenso y caída de 5 potencias mundiales, 4 de ellas aún antes de que llegaran a existir. Estas potencias mundiales tendrían un efecto directo en el pueblo de Dios hasta nuestros días. ¿Qué representó el león alado? El poderoso imperio babilónico. Isaías llamó a la ciudad de Babilonia la decoración de reinos. Era una gran metrópolis ubicada a ambos lados del río Éufrates, centro del comercio mundial y famosa por sus jardines colgantes, una de las maravillas del mundo antiguo. La reconstrucción de la Puerta de Istar, que se halla en el Museo de Antigüedades de Asia Occidental de Berlín, da una idea del esplendor de la ciudad. El mayor rey de Babilonia fue Nabucodonosor, mencionado 91 veces en la Biblia. ¿Qué relación tuvo Babilonia con el pueblo de Dios? Los israelitas se habían hecho desobedientes a Jehová. El profeta Jeremías predijo que irían al cautiverio. Los daré en mano del rey de Babilonia, y él realmente los llevará al destierro. En cumplimiento de esta profecía, Jerusalén fue devastada en el año 607 antes de la Era Común. La crónica babilónica confirma la toma de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. ¿Por cuánto tiempo dominaría Babilonia a Israel? Jehová contesta, 70 años. ¿Qué le sucedería entonces a Babilonia? Jeremías predijo: hay una devastación sobre sus aguas y éstas tienen que secarse. Los hombres poderosos de Babilonia han cesado de pelear. ¿Se cumplieron estos detalles de la profecía bíblica? La fecha, 5 de octubre de 539 antes de la Era Común. Daniel relata que el rey de Babilonia, Belsasar, celebra una fiesta para 1 millar de importantes invitados. Alaban a sus dioses falsos y beben de los vasos sagrados que fueron saqueados del templo de Jehová 70 años antes. Afuera, los medos y los persas han desviado las aguas del Éufrates que cruzan Babilonia. Los soldados vadean el río y entran en la ciudad. Antes del amanecer, Babilonia ha sido conquistada y Belsasar ha muerto. El poderoso imperio babilónico ha llegado a su fin. Dios había hablado. La crónica de Nabonido describe la caída de Babilonia. Sucedió tal como Jeremías había predicho. En una noche, el glorioso esplendor de la poderosa Babilonia se desvaneció. Medo-Persia se presentó como la 4ª potencia mundial de la historia bíblica. Como había predicho el sueño de Daniel, se levantó para devorar mucha carne, como oso hambriento. Aunque diferían en cultura y atuendo, los medos y los persas actuaron como una potencia unida. Los emperadores persas
edificaron palacios impresionantes. El rey persa Asuero hizo reina a la israelita Esther en el palacio de Susa. $200 años antes de la liberación de Israel, Isaías predijo el nombre del gobernante persa que sería su libertador, Ciro. El profeta Jeremías escribió que los utensilios santos que Babilonia robó de Jerusalén serían devueltos. ¿Cómo sucedió esto? Las palabras del cilindro de Ciro lo explican. Soy Ciro, rey del mundo. Devolví a estas ciudades sagradas las imágenes que solían vivir en ellas. También reuní todos sus habitantes antiguos y les devolví sus solares. Fiel a su política de tolerancia religiosa, Ciro el Grande permitió que los judíos cautivos regresaran a su tierra natal y reconstruyeran el templo de Jehová al final de los 70 años de cautiverio predichos. Para el siglo IV antes de la era común, la potencia mundial medo-persa estaba tocando a su fin. Según la profecía bíblica, ¿quién la sucedería? Daniel 7:6 dice: Seguí contemplando y pues vea, otra bestia, una como un leopardo, pero tenía 4 alas de una criatura voladora y se le dio gobernación en realidad. Esta bestia representó a la veloz potencia macedonia o griega que venía de Occidente. Pero, ¿quién podía imprimir la velocidad necesaria al ejército griego para conquistar Persia? ¿Cómo se predijo su papel en la historia con 200 años de antelación? En el capítulo 8 de Daniel, el profeta de Dios ve a Medo-Persia como un carnero de 2 cuernos. Luego, un macho de las cabras procedió a derribar al carnero y a quebrar sus 2 cuernos. ¿Quién es el macho de las cabras? Daniel 8:21 contesta: El macho cabrío peludo representa al rey de Grecia. A la edad de 20 años, Alejandro se había convertido en el rey de Macedonia. 2 años más tarde, emprendió una guerra de venganza contra los persas. Fue un brillante general que controló un enorme imperio antes de alcanzar los 30 años de edad. Como un rápido y ágil leopardo, y con la velocidad del relámpago, Alejandro Magno conquistó el mundo de su época. De este modo, Grecia se convirtió en la 5ª potencia mundial de la historia bíblica, mayor que cualquiera de las que le precedieron. A los 32 años, Alejandro quiso hacer de Babilonia su capital oriental, pero su sueño no iba a realizarse. Hablando en lenguaje simbólico, Daniel profetizó: Y el macho de las cabras, por su parte, se dio grandes ínfulas hasta el extremo, pero en cuanto se hizo poderoso, el gran cuerno fue quebrado, y procedieron a subir conspicuamente 4 en lugar de él. En el cenit de sus conquistas, Alejandro contrajo una fiebre y murió inesperadamente en 323 antes de la era común. El inmenso imperio de Alejandro se repartió entre 4 cuernos simbólicos, 4 de sus generales. El imperio griego con el tiempo se dividió en 4 reinos distintos. En el año 30 antes de la era común, el último de estos reinos cayó ante la siguiente potencia mundial, Roma. ¿Qué bestia representaría a Roma? Daniel 7:7 la describe:
Una cuarta bestia, espantosa y terrible y extraordinariamente fuerte, estaba devorando y triturando, y lo que quedaba lo estaba pisoteando con sus pies. Roma se convirtió en la mayor potencia mundial de la historia bíblica cuando organizó el ejército más poderoso que el mundo había conocido. Trituró todo lo que se interpuso en su camino. En Europa, Asia y el norte de África se pueden observar aún vestigios de este poderoso imperio. Se adoraba a los césares como dioses. La adoración del emperador fue una prueba de lealtad para los primeros cristianos. Una inscripción de Asia Menor dice del emperador: es el Zeus paterno y el salvador de toda la raza humana, que contesta todas las oraciones y hace más de lo que pedimos. Se construyeron altares y templos para la adoración de César. ¿Qué césares se mencionan en la Biblia? César Augusto era emperador cuando Jesús nació, según se indica en el Evangelio de Lucas. También dice que Jesús fue a Juan para que lo bautizara en el año 15 de Tiberio César. El ministerio de Jesús de 3 años y medio tuvo lugar durante el reinado de Tiberio. Tanto Lucas como el historiador romano Suetonio dicen que el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. A Claudio le sucedió el infame Nerón. Se dijo que él incendió Roma y luego culpó de ello a los cristianos. Según el historiador Tácito, los cristianos perecían desgarrados por los perros y quemados de manera que sirvieran como iluminación durante la noche. Durante esta persecución, el apóstol Pablo fue encarcelado por segunda vez y probablemente fue ejecutado por orden de Nerón. El arco de Tito conmemora la conquista romana de Jerusalén en el año 70 era común, una conquista que Jesús había predicho 37 años antes. Los soldados romanos se llevaron los utensilios sagrados del templo judío como botín de guerra. Los que no prestaron atención a la advertencia de Jesús de huir de Jerusalén perecieron o fueron llevados cautivos. Durante la gobernación romana, Jesús cumplió decenas de profecías bíblicas, probando de este modo que era el Mesías verdadero. Jesús fue aquel de quien se habló en Daniel 7:14. Su gobernación es una gobernación de duración indefinida que no pasará, y su reino uno que no será reducido a ruinas. En cambio, la potencia mundial romana sí iba a reducirse a ruinas. La decadencia moral, social y política provocó su caída. ¿Quién reemplazaría a Roma y se convertiría en la séptima gran potencia mundial? El apóstol Juan, como Daniel,
también tuvo visiones de acontecimientos futuros. En Revelación 17:10 nos dice: Hay 7 reyes, 5 han caído, uno es, el otro todavía no ha llegado. ¿Qué 5 reyes o potencias mundiales habían caído? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Roma existía en tiempo de Juan. Pero, ¿qué potencia no había llegado todavía? El capítulo 13 de Revelación dice que esta potencia mundial tiene 2 cuernos como un cordero, por lo que simboliza una potencia mundial binaria. ¿Qué 2 gobiernos de la actualidad comparten el mismo idioma y han ejercido su influencia sobre toda la Tierra? Gran Bretaña y Estados Unidos. El ascenso de esta 7ª potencia mundial fue gradual. Durante el siglo XVI, Gran Bretaña se convirtió en una poderosa nación marítima y extendió su imperio por todo el mundo. En 1776 una parte del Imperio Británico se segregó y con el tiempo se convirtió en los Estados Unidos de Norteamérica. En el siglo XX, Gran Bretaña y Estados Unidos han actuado como una potencia mundial binaria. El capítulo 17 de Revelación predice luego el ascenso de un 8º y último rey, que ejercería su poder por poco tiempo. Las Naciones Unidas son hoy este 8º rey, un símbolo de autoridad en el que cifran su confianza los líderes del mundo para conseguir la paz y un nuevo orden mundial. ¿Pueden los hombres en realidad alcanzar este nuevo orden mundial? ¿Batirán sus espadas en rejas de arado? ¿Qué nos enseña la historia? Eclesiastés 8:9 dice: Todo esto he visto, que el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo.
Las profecías que se dieron a Daniel y a Juan han resultado ciertas durante 2500 años de gobiernos humanos. Gobiernos que no han traído paz y seguridad. Podemos confiar en lo que se predice a continuación. Daniel 2:44 describe un cambio drástico en el gobierno de la tierra. En los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas, triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. Este es el gobierno del reino que Jesús enseñó a sus seguidores a pedir en Mateo 6:10. Venga tu reino, efectúese tu voluntad, como en el cielo, también sobre la tierra. ¿Qué beneficios traerá el reino de Dios? La palabra de Dios predice en el Salmo 37 que los justos vivirán para siempre en una tierra paradisiaca. Y lo más hermoso, Jehová nos promete en Revelación 21:4: limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Hay un futuro brillante y maravilloso para todos aquellos que siguen la palabra de Dios, la Biblia. Podemos estar seguros de que la Biblia es un libro de historia exacta y profecía confiable. Lo que promete para el futuro cercano se cumplirá con toda seguridad.